Quiero empezar ya agradeciendo de todo corazón la presencia de nuestro primer invitado. Luego vamos a tener más cosas, hablaremos de las actividades con motivo del Día del Orgullo. Y también vamos a tener el asunto de las fiestas del Fraile con varios de los protagonistas, pero ya me alegra y mucho saludar al teniente de alcalde responsable del área de urbanismo. Ya estuvo aquí, don Luis García, que bueno, pues es adejero aronero, 50-50 que diríamos, y que acaba de ser protagonista, bueno, lo fue hace unos meses con el desbloqueo del plan parcial del Mojón, que sigue su camino, ahora le preguntaremos. Pero saben que he empezado contando esto de que a veces pues la justicia se equivoca o nos llama mucho la atención una sentencia judicial o una denuncia sin sentencia, y luego, bueno, pues cuando pues la denuncia era errónea, infundada e interesada políticamente, pues nadie dice nada. Y yo estoy empeñado yo no quiero cambiar las cosas, pero quiero darle a don Luis lo que es de don Luis, al César lo que es del César, que diría el otro. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Te parece bien que empiece así? Como tú quieras. Me parece, todo lo que hagas tú me parece muy bien. Bueno, yo quería empezar así porque creo que es justo. Ha habido una sentencia que ha causado bastante impacto y sobre un edificio que se construyó en la zona costera. Es un edificio que se asemeja mucho en la línea al... Hoy es portada en el diario de avisos, que se le cae el auditorio de Tenerife, que se le cae lo que le forran, ¿vale? Y están a ver si lo paga o la constructora o el arquitecto, si se equivocó en el material o la constructora en el material, y a darlo. Bueno, con ese edificio que se parece mucho, ¿verdad? Tiene la misma línea, es un edificio comercial. Bueno, pues hubo sus más y sus menos. Yo no entendí nunca. Se lo voy a decir, don Luis, y yo sé que hay una maraña ahí legislativa y es difícil, pero le pido, Luis, un poquito de pedagogía, un poquito, que claro, ninguno somos abogados ni hemos estudiado leyes, pero ¿sabe lo que no entendí? Le voy a explicar. ¿Cómo se empeñaron en pararlo, en cerrarlo, cuando nos invitaron allí a tomar copas? Sí. Barra libre y de whisky escocés. El Culture Pride se celebró allí, no había suelo, no había nada. ¿Pero estoy diciendo alguna mentira? No, en absoluto. No. Nos invitaron a las copas. Estaban muy buenas, la verdad. Era sábado por la noche y además pues lo pasamos bien. Lo pasamos muy bien. Yolanda también estuvo por allí. Yolanda Hernández. Y nos gustó mucho el sitio y decíamos, bueno, que ya lo abren. ¿Qué ha pasado? Porque esto fue una orden del entonces alcalde, ahora líder de la oposición, el señor concejal Mena. Y ahora, bueno, recurrieron y al final... Porque además a usted le han acusado, tiene varias denuncias, ¿no? Por lo que sé, que a mí me afectarían personal y familiarmente, entiendo que a usted también, porque claro, le acusaban de tener intereses particulares. Bueno, luego le sacaron si tenía usted un castillo y una casa, le sacaron que tenía de todo por ahí. Yo la verdad es que no le veo yo pinta de señor del castillo a Luis García, pero bueno, si ustedes lo dicen. Bueno, hubo varias mentiras por ahí y en concreto, exactamente, ahora esta nueva sentencia lo que dice es que esa paralización de las obras y ese cierre era irregular, ¿no? Sí, efectivamente. Eso es lo que dice la última sentencia. Es la última, no la única. Hay que recordar que en el marco del centro comercial AR, que básicamente tiene dos licencias, una de urbanización y otra de edificación, pues han habido en contra del ayuntamiento, con esta última, que ha sido la más mediática, pero no es la única, han habido, si no recuerdo mal, 5 sentencias en contra del ayuntamiento, por procederes contrarios a la norma o por defectos de forma, como lo está llamando ahora mismo la oposición, de los expedientes que se tramitaron en el ayuntamiento en su momento. Explicar o ser pedagógico, algo pedagógico con un expediente que tiene miles y miles de folios es muy complicado, porque hay miles y miles de folios y es muy complicado. Pero básicamente lo que ha pasado con estos expedientes que, y hablo
desde el punto de vista y estrictamente personal, y bueno, y ahí están los expedientes para que se pueda corroborar lo que estoy diciendo, una autorización política de la administración en este caso para apartar a un concejal en un momento dado. A usted le quitan porque usted quiere que se cumpla, le quitan de en medio, le destituyen, usted abandona, o sea, bueno, le quitan de su responsabilidad como concejal de urbanismo. Y claro, usted decide abandonar el grupo, se queda sin responsabilidad y ahí se paran. Yo recuerdo que se había ordenado una paralización y había un problema de altura, el volado del edificio que tenía que corregir el constructor, que dentro de una obra de ese tamaño pues era, vamos a decir, poquita cosa, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Pero bueno, había que cumplir la ley, ¿no, Luis? Sí, y nosotros se le hicimos cumplir en su momento, antes del año 2020, instándole al promotor a llevar a cabo unas obras de restauración, es decir, de eliminación de unas obras que no estaban en el marco de la licencia otorgada, y fuimos nosotros los que antes del año 2020 los obligamos. De hecho, el promotor en su momento presentó un proyecto reformado, que es como se llama, legalizar lo que está, y con ese proyecto de legalización nosotros le autorizamos a llevar a cabo esas obras ilegales que el propio promotor había constatado que así era, había confirmado que sí era. Bueno, pues en ese momento es cuando se decide primero, justificar mi salida del grupo de gobierno, precisamente en una rueda de prensa en el Centro Cultural de los Cristianos, justificando esos dos expedientes casualmente, cosa que evidentemente se sabe ahora mismo que no era así. El tiempo no es que me dé la razón a mí, se la quita el ayuntamiento, que es más complicado. En ese caso, a los responsables públicos desde aquel momento, porque usted ha dicho una frase que yo no quiero olvidarme: utilización política de la administración pública porque no sabemos para qué lo querían, pero que a usted lo ponen en la calle, le quitan de concejal de urbanismo porque usted quería que se cumpliera la legalidad. Por favor, me corrige si yo me equivoco. Perfecto. Quería que se cumpliera la legalidad y ellos decían que usted no quería cumplir la legalidad, que usted tenía intereses personales. ¿Es así? Exactamente. Vale. Es así, exactamente tal cual lo has contado. Incluso nosotros estábamos haciendo cumplir la legalidad. De hecho, estábamos informando las licencias, se le estaba obligando al promotor a eliminar todo aquello que no estaba en el marco de la licencia, con lo cual estamos actuando como cualquier otra licencia en el municipio de Arona. La casualidad es que no se sabe muy bien por qué, todavía en este momento no sé por qué. Yo entiendo, y he dicho al principio que es un tema, ya un criterio personal, el hecho de que se utilizó políticamente ese centro comercial y otro expediente también del mismo promotor para justificar mi cese, mi falta de confianza. Al final es como se justificó. El tiempo lo que ha dicho es que hasta el año 2020, que hasta que yo tuve responsabilidad, el expediente se había tramitado correctamente. Es más, el único pero que hay de mis expedientes, o de cuando yo era concejal con respecto a esos expedientes, es que, como siempre, la administración no somos lo rápido y lo eficientes para poder resolver. Pero no hubo ni defectos de forma ni resoluciones al margen de la ley, que es lo que así hubo después del 2020 y que le da la razón en este caso al promotor hasta en 5 ocasiones, en 5 sentencias. Que el promotor se quedó sin un duro, se quedó el pobre hecho polvo. Esto me lo contó él a mí. Oiga, vamos a ver, yo sigo la actualidad política de Arona una vez que cambiaron las fichas del tablero. La verdad que me gusta el ver, el observar, el ver cómo funcionan las cosas. Pues nos conocemos hace 25 años así, Luis, ¿verdad? Sí. Pues yo he visto pues pasar de don Manuel Barrios, de don Miguel Delgado, y he visto pues situaciones, he vivido muchas situaciones aquí y otros casos aún más peliagudos, pero yo siempre he sabido o he notado que usted es una persona honrada, noble, y cuando veía todas estas cosas, yo decía, porque en el último pleno, en YouTube, porque no lo he querido buscar, porque no le voy a dar voz a quien miente. A propósito, hubo un ex compañero suyo que volvía a llamarle investigado, encausado, o ¿cómo le llamaba? Investigado y imputado. Imputado
por denuncias que venían del Partido Socialista, ¿no? No del Partido Socialista. También es cosecha mía, está detrás del Partido Socialista. Es más, he sabido hace muy poco, hace escasamente 3 semanas. ¿Aparece un hombre de paja, un hombre que...? Sí, evidentemente. Vale. En este caso, en las 2 primeras que fueron denuncias, sí fue, bajo mi punto de vista, una persona que no tenía nada que ver en el municipio, que no tenía nada que ver con las denuncias. Ya. Era un señor, según su dirección, era del municipio de La Laguna. Anda. Tenía un pasado también hace muchos años en este municipio, también con cuestiones oscuras, y de aquellas denuncias que se presentaron ya hace años, pues en una he sido absuelto y es más, la causa fue sobreseída, y otra que es la del arte en concreto, pues lleva 4 años de investigación, que yo ya he dicho públicamente que yo soy el primer interesado en que se diga y se saque toda la verdad. Y si tengo que ir al juzgado, pues iré sin ningún tipo de problema. Yo no tengo nada que esconder. Pero casualmente hace 2-3 semanas vale. Aproximadamente, he sabido de la presentación de 2 querellas, ya no son de denuncias, 2 querellas en contra de mí. En este caso sí por un concejal del Partido Socialista que ahora mismo está en el gobierno de... Bueno, no en el gobierno, sino forma parte del pleno municipal. En la oposición. Efectivamente, es un concejal del PSOE que me ha presentado 2 querellas, que tengo que ir a recogerlas el próximo mes, porque aún no sé de qué van esas 2 querellas, pero bueno, bajo mi punto de vista es una continuación a esa necesariedad que tiene ciertos políticos en el municipio de Arona, y concretamente el Partido Socialista, de apartarme de ciertos expedientes. Casualmente... Pero que quieren que sean de ciertos expedientes, sí, que usted no esté ahí. ¿Por qué? Pues habrá que explicárselos a ellos. Es más, yo me he puesto, y más, públicamente lo he dicho también en los plenos, el hecho de que si ellos lo creen oportuno, hablo de ellos, la oposición y el grupo de gobierno. Sí. El grupo de gobierno está a favor, evidentemente, de sentarnos y que sean los técnicos municipales sin mediación política, los que expliquen la situación real y lo que ha pasado con esos expedientes. Yo estoy totalmente predispuesto como concejal de urbanismo. Casualmente ellos son siempre los que se han negado, pero casualmente son ellos los que me quieren apartar de esos expedientes. Hay algo que no concuerda. Por un lado, no quieres informarte, pero por otro lado me denuncias. Por un lado, un concejal socialista actualmente en el municipio de Arona es retratado como consecuencia de un trámite ilegal que hizo sin informes con respecto a un trámite en el ayuntamiento sobre esa cuestión en particular y sobre ese expediente en particular, y casualmente es el mismo partido el que me está denunciando y intentando apartarme de esos expedientes. ¿Esos 2 expedientes ya no tienen nada que ver con el ARTS, don Luis? Uno sí, y el otro en el que están planteando que me apartes es la nave de Guasa. La nave de Guasa. Vale, y yo, sinceramente... Vamos a ver, tenemos una persona en común a la que los 2 apreciamos mucho. No está muy bien. Hablo de nuestro amigo Francis, sí, familiar suyo. Sí, mi tío. Bueno, su tío. Yo lo quiero mucho. Y él a mí también, ¿eh? ¿Vale? Me consta. Entonces, claro, nos conocemos ya hace tiempo. Le quiero decir que yo sé un poco de su familia y de sus cosas, y tampoco hay que ser muy listo, ¿no? Porque esto veo investigado, imputado todo el rato. Usted, yo le veo tomando un café, hablando con la gente, con su mujer, para aquí, con tranquilidad, a la playa, con su hijo, al fútbol o a lo que sea, una vida familiar normal. Como decía mi padre, que para descanse, usted no tiene que vivir con la puerta cerrada, si no entra el viento. Creo yo que no tiene nada que ocultar. Esta es la sensación que me da a mí, ¿no? ¿Y cómo ha llevado este continuo ataque? Porque fíjese, parece que es todo por el urbanismo. Que si fuera en vez de Luis García, no sé, Dácil León o Puri Martín o Juan Sebastián Roque, ¿daría lo mismo? Seguramente, posiblemente. Es una fijación contra, en este caso particularmente contra mí y contra el área de urbanismo, y concretamente dentro del área de urbanismo con dos únicos expedientes. Hay que tener en cuenta que yo he firmado casi 6.000 expedientes en mis 2 épocas como concejal, del año 2015 al 2020 y a partir del 2023 hasta la actualidad, 6.000. Y que solo se fijen en 2 del mismo promotor es muy casual. Pero tú tienes toda la razón. Esto ha afectado en lo personal y en lo familiar y en toda la esfera, porque uno es persona y no se va de la persona cuando va al ayuntamiento. Pero también tengo que decir que, como tú bien has dicho, gracias a mi familia, gracias a mis amigos, que saben cómo soy y también cómo he actuado durante mi vida, pues evidentemente muchos han confiado en mí, muchos todavía confían en mí, y eso es de agradecer, y gracias a ellos posiblemente pues continúe defendiendo lo que yo entiendo que hay que defender, que es la legalidad y la honradez en una administración pública.
Imagínense, amigas y amigos oyentes, si imagínate tú que estás ahí, amiga o amigo, que te acusan de robar, de tener intereses económicos, de quererte llevar el dinero sin que sea tuyo, y que lo rieguen por ahí, pues en notas de prensa, en comentarios, y que sales a la calle y gente con la que te cruzabas a diario y te decía buenos días, te sonreía, o cómo estás, cómo no estás, cómo están tus padres, cómo está tu hijo, cómo tal, pues que te quitan la mirada porque están diciendo por ahí que tú estás robando. ¿Es así lo que...? Básicamente eso. Vale. Y si no robaba, ayudaba a que otros lo hiciesen. Vale. Entonces, imagínense cómo se sentirían esa familia. ¿Cómo se sentirían ustedes cuando con una impotencia te están acusando de algo que no es verdad? Yo siempre he pensado que, como he empezado este programa hoy, que todo tiene su tiempo, todo encaja. Al final, el tiempo y Dios ponen a todos en su lugar. Creo yo, don Luis, que hay que decirle una cosa a la gente. Vamos a ver, porque esto se paró de manera, presuntamente, ahora dice el alto tribunal, de manera irregular por parte del entonces gobierno socialista, con el líder de la oposición ahora al frente. Sí. Y esto le va a costar una pasta a ustedes. Digo yo, porque si yo hago una obra y me la paran irregularmente, pierdo dinero, pierdo clientes, pierdo la vida. Me decía un buen amigo, al dueño del AR lo vamos a encontrar colgado, suicidado, de lo mal que lo está pasando. Esto me decían, ¿eh? Porque estaba desesperado el hombre, había perdido todo. Incluso se tuvo que ir de aquí porque no podía más, estaba perdido, había perdido todo totalmente. Y entonces, ¿ahora qué? Esta sentencia lo que hace es, junto con las otras que ya he citado, abren la puerta que el promotor o los promotores actuales, que no es el mismo promotor que denunció en su momento el ayuntamiento, le abre la puerta para poder pedir responsabilidad patrimonial. Hasta tanto en cuanto eso pase, que yo no sé si pasará, porque eso depende evidentemente... Pero puede pasar, ¿no? Puede pasar, es una posibilidad. Pues ya nosotros evaluaremos, pero evidentemente la responsabilidad la tendrá que solicitar y cuantificar, en este caso, el interesado, pero vamos, todo el mundo se está barajando ya la posibilidad de que así sea, porque es lo que normalmente suele acudir, o suele pasar cuando un empresario o un promotor entiende que sus derechos han sido vulnerados y lo único que en ese momento habrá que hacer es defender al ayuntamiento, porque habrá que defender, porque vuelvo a insistir, claro. Esto no es una victoria de Luis García porque se le da la razón, sino es un daño y es un perjuicio que se le crea al ayuntamiento de Arona en este caso, si el promotor entiende que tiene que denunciar al ayuntamiento por responsabilidad. No te sabría decir evidentemente la cantidad, seguramente será elevada, pero será un importante problema que tendremos que asumir en el futuro. Yo sé que si por usted hubiera sido no hubiera habido ningún problema, nos hubiéramos evitado todo este malestar. Insisto, el mismo que denunció la paralización de la irregularidad de las obras organizó allí y nos invitó a las copas. Que estaban muy buenas. Pero aquello luego lo paralizaron. Ellos, los mismos que nos llevaron a todos los periodistas, ¿sí o no? Sí. Lo que los técnicos municipales no entienden, porque evidentemente entre los técnicos municipales y el concejal de urbanismo hablamos de este tema, porque los técnicos municipales forman parte del expediente, y es precisamente de esto de lo que me quieren apartar. Sí. Yo no interfiero en la labor de los técnicos como ellos sugieren. Los técnicos son libres para poder decidir e informar lo que ellos crean oportuno. Pues lo que me comentan, entre otras cosas, es que no entienden dónde vienen las acusaciones infundadas de que yo he participado en estos expedientes, porque, como tú bien dices, el único trámite que se ha hecho mediante resolución de este edificio fue una prórroga de una licencia en el año 2017, si no recuerdo mal, y no la concedí yo, la concedió la Junta de Gobierno que está formada por los tenientes alcaldes, a la cabeza el exalcalde en su momento. Entonces, lo que no se entiende es cómo se me acusa de algo cuando yo no he formado parte de ese algo. Y siguen con esa idea de intentar apartarme de los expedientes. Yo, hasta que no haya ya lo he dicho en varias ocasiones, hasta que la Secretaría del Ayuntamiento no me lo diga o no me lo diga un juez, yo no me apartaré de ninguno, ni de ese ni ningún otro expediente, si no se da ninguno de estos dos casos. Pero usted lo ha votado el pueblo.
Es que a usted lo ha votado el pueblo. Usted está de concejal porque le han dado los votos los vecinos. Sí, y eso siempre lo he agradecido. El hecho de que los vecinos... Por eso que no le pueden echar ellos. O sea, por lo mucho que la oposición diga, no, mientras usted tiene su acta de concejal legalmente conseguida con todos los parabienes. Esto es muy sencillo. Vamos a ver, ellos justifican una imputación o una investigación presentándome una querella. Desde el momento que se han querellado contra ti, ya adoptas esa etiqueta judicialmente. No significa que se abra una causa contra ti, no significa que vayas al juzgado, sino simplemente que estás imputado, estás investigado, en este caso investigado. Entonces ellos lo que están buscando, en mi opinión, es que figure en el ayuntamiento que estoy en un procedimiento judicial investigado. Estuve viendo también, a veces le llaman tránsfugas, cuando ya tienen un partido propio ustedes, ¿no? Bueno, ya se dijo en su momento que un tránsfuga es una cosa y lo que nosotros hicimos es otra, pero bueno, no voy a explicar lo que ellos dicen porque muchas de las cosas que dicen no tienen ni fundamento, ni rigor, ni sentido. Por cierto, tienen pleno, ¿no? Tenemos pleno mañana a las 9 de la mañana. Mañana a las 9 de la mañana. Digo, ¿y le van a preguntar otra vez por la sentencia de las? Sí. Casualmente, los mismos que han provocado esta situación son los que me preguntan ahora qué vamos a hacer. Y yo tendré que explicar que técnicamente se tendrá que evaluar la sentencia, que ya está evaluada, pero no está emitido el informe, y que en base a ese informe técnico, pues el ayuntamiento adoptará, o en este caso el grupo de gobierno adoptará una decisión con respecto a si se recurre o no se recurre. Pero sí van a preguntar porque ya lo tenemos en el orden del día. Vale, solamente en su argumentario, cuando dicen que le quitan la confianza por su implicación en estos expedientes, ¿qué había o qué dicen ellos que había mal en ese expediente? Yo todavía no lo sé. Nunca lo explicaron. No lo sabe. Nunca lo explicaron. De hecho, en la rueda de prensa que se organizó en el Centro Cultural de los Cristianos, yo la he visualizado varias veces y no explican el motivo. Ellos dicen que es favorecer a un empresario, pero no explican ni el cómo ni el qué. De hecho, ese empresario que ellos dicen que yo he favorecido, yo lo sancioné por valor de 2,5 millones haciéndole demoler un sótano, con lo cual no creo que ese empresario se haya sentido muy beneficiado por mí. Al contrario, y se hizo cumplir la ley, se le obligó a demolió por valor de casi 2,5 millones, con lo cual no creo que eso signifique, bueno, dentro de mi cabeza no está eso como un hecho que beneficia a un tercero, vaya. Bueno, me alegra ver que, bueno, pues está contento, vamos a decir, ¿no? Estoy tranquilo, estoy en paz. En paz, eso es lo que queremos todos, estar en paz por dentro, lo demás ya vendrá. Y me alegra verle así, se lo digo de corazón, y me da la sensación de que de aquí en adelante es el camino que usted quiere, ¿no? Trabajar, tranquilidad. Han desbloqueado este plan parcial que tenía ahí. El otro día estuvo don Pedro Suárez ahí sentado y cuando ya le pregunté por él, decía, ay. Bueno, ahí van cosas importantes. Hay mucho que hacer en materia urbanística en su municipio, hay mucho que trabajar. Y digo yo que esto va a ser... Porque si estamos pendientes de denuncias, vamos a decir, que no llegan a ningún lado, que lo que quieren, porque si ninguna les sale positiva, esto es como un intento de emborronar. Cuando no dicen por qué, cuando no tal... Digo yo, habrá que seguir trabajando y no cargar con estas mochilas tan desagradables y sobre todo tan falsas, ¿no? Tan irreales, ¿no? Yo no puedo influir en lo que la oposición plantee sobre mí. Ellos sabrán por qué lo hacen y cómo lo hacen. Yo lo que sí voy a hacer es seguir trabajando por el municipio, que para eso me presenté a unas elecciones y como tú bien dijiste antes, un número importante de vecinos nos apoyaron. Lo que haga en este caso el Partido Socialista con respecto a sus intenciones de apartarme de los expedientes, ellos sabrán. Yo seguiré trabajando de la misma forma que vengo trabajando desde 2015, que es aportando seguridad jurídica y tranquilidad a un área, en este caso el área de urbanismo de un ayuntamiento como el de Arona, que estaba sometido a muchísimas presiones externas y que como consecuencia de eso pues no hacía el trabajo que se le presupone a una administración, que es trabajar para sus vecinos. Entonces esa es mi línea de trabajo y como tú bien dices, estamos, que no se oye, eso nunca se oye, nunca sale. Estamos haciendo, bajo mi punto de vista, un gran trabajo todo el grupo de gobierno, en este caso el área de urbanismo, no en mi persona, sino la persona de los trabajadores que forman el área, desbloqueando grandes problemas que tenemos en el municipio. Tú has citado el Mojón, pero bueno, yo te puedo decir el de Chopa de la Reina, el de la Temple, tenemos ahí un par de cosas. Claro. Hay mucho trabajo hecho, mucho trabajo que queda por hacer, pero vamos, estamos enfocados en esa línea. Ya. La cuestión, creo yo, don Luis, es que en Arona, cuando miramos hacia atrás, ¿vale?
Me decían, a mí me lo han dicho vecinos, oye, que no vienen a montar negocios nuevos porque ahí no hay seguridad jurídica. No estoy mintiendo, ¿no? Esto es verdad. Yo no, ¿y quién se mete ahí? Pues eso es la casa de Tócame Roque, una bronca, qué tal, qué cual. Y decían que no venían inversiones a Arona. Sí. Se tardaba mucho en la concesión de las licencias previas y de las continuadas, y luego, pues ese tufillo que había de que las cosas no se arreglaban, no se hacían, no te vayas para allá arriba, no. Y decían que eso se traduce en que no llegan inversiones. ¿Usted siente que esto está cambiando? Sí, y lo siento porque me lo dicen los mismos promotores. Bueno. Para empezar, lo que hemos hecho es abrir las puertas del ayuntamiento, cosa que antes no había. En 2023, particularmente el área de urbanismo, que es una de las que más se demanda información, precisamente por los promotores y por los vecinos, se ha abierto las puertas del ayuntamiento y no solo tienen acceso a los técnicos, sino también tienen acceso a los políticos y en este caso al concejal. Y la percepción que tiene tanto el vecino como el promotor es que hay un acercamiento a ellos y hay una garantía, más allá de que todavía no cumplimos en plazos, porque ninguna administración lo hace y estamos luchando por ello, hay una garantía de que lo que se dice se cumple. En el sentido de que si a un promotor se le dice que puede hacer A y B, pues ese A y ese B se plasma en un proyecto y después eso es lo que se va a aprobar, porque legalmente se puede aprobar. Pero esa percepción de que las cosas están cambiando, evidentemente sí nos las transmiten los promotores y los vecinos. Y por otro lado, estamos empeñados en eliminar, en sacar del ADN aronero y de la memoria colectiva de los vecinos y vecinas de Arona ese San Benito que tenemos de municipio en donde no salen las cosas. Estamos empeñados en eso y por eso trabajamos para eso, ¿no? Es un San Benito que nos hemos creado nosotros mismos, evidentemente, a lo largo de muchísimos años. Es un San Benito ganado a conciencia, evidentemente. Hombre, pero es algo que tenemos que trabajar y estamos trabajando en ello para que no se vuelva a hablar de Arona en ese sentido. Es que luego hubo unos audios por ahí, hubo un juicio, no había demostración de que había dinero ni en cuentas ni en mano, no había pruebas, pero había unos audios por ahí. Se dice en Canario, guárdame un cachorrito, ¿no? Bueno, pues esto. Ya sé que a usted no le gusta que yo cuente esto, pero es que pues es verdad, por eso tienen ustedes lo que tienen y ya está cambiando. Le agradezco mucho su visita, se lo agradezco de todo corazón. Le voy a pedir que por favor le dé un abrazo a Francis, de mi parte, con mucho gusto. a Petra, a Yaisa, ¿vale? Mucho gusto. Y a su hijo, a Joel. Yael. Y le deseo lo mejor, que lo sepa. Muchísimas gracias. Encantado siempre venir con compañeros, con amigos de hace muchísimos años y nada, para mí es un placer, un privilegio estar con ustedes. Que vaya muy bien porque va a ser el bien para muchos aroneros. Don Luis García, teniente de alcalde de urbanismo en el Ayuntamiento de Arona, sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia, ilegalidad en la paralización de las obras del ARTS y, claro, bueno, pues le habían acusado un par de veces o tres a este señor y ahora pues había que dedicarle el tiempo que había que dedicarle, pues igual que han salido en portadas cosas que no eran verdad y ahora la justicia le da la razón, pues debemos abrir en portada con esa sentencia favorable en este caso al buen hacer de nuestro invitado Luis García, teniente de alcalde responsable del área de urbanismo en el Ayuntamiento de Arona.